Hoy os traigo un tier list o ranking de memes o meme coins, obviamente en el mundo cripto. Vamos a ver un montón de memes, como veis por aquí. No va a ser un tier list ordenado por la cantidad de X o porcentaje o beneficio que nos podemos hacer, sino que más bien voy a ordenar realmente todos estos memes un poco desde una visión más global, teniendo en cuenta pues su crecimiento, la comunidad, si están activos o no en redes, el engagement que tienen, a nivel de holders, etcétera, etcétera. Con lo que como son un montón de memes, tenerlo en cuenta más como mi opinión. Al final ya sabéis que esto no es una recomendación de inversión, pero es probable que hable de alguno de estos memes y no haya mirado pues cómo están los holders o cómo está algún otro aspecto en concreto, con lo que como os he dicho, tomadlo solamente como mi opinión respecto a todo este conjunto de memes. Pondré arriba los que considero más top, ¿vale? Los mejores. De hecho, en el anterior ranking que os hice, que os dejaré por aquí abajo en el enlace, que es un ranking de memes, pero solo de los Boys Club, es decir, de Andy, Pepe y todos estos personajes, os lo ordené primero por Blue Chips y en este caso, en este ranking, lo he sacado, así que simplemente imaginaos que la S es el 9 o el 10, el excelente, y la D ya sería el suspenso, el mal, y a partir de aquí pues voy a ir colocando todos estos memes. Así que vamos ya a empezar a ordenar todo esto. Habrá algunos memes que los miraremos en Dex Screener o su página web y habrá otros que los miraremos ya más rápidamente. El primero es el proyecto de Andy, que es este personaje de los Boys Club que vendría después de Pepe, ¿no? El meme principal. Tendríamos luego a Andy y luego tenemos también a Wolf, a Brett y bueno, tendríamos otros personajes también, ¿no? Que estarían por aquí. Andy, yo clarísimamente, el Andy de Ethereum lo voy a colocar en la S, en el top, porque al final es de los memes que tengo, de los que llevo más tiempo holdeando y el que confío más. Y considero que a nivel de comunidad todo pues también van muy fuertes. Y es evidentemente a día de hoy el Andy que se ha posicionado mejor. Tenemos otros tokens de Andys o otras copias en otras blockchains, incluso en la misma, que este es de la red de Ethereum. Pero como digo, a día de hoy sigue siendo un poco el más establecido. Vamos a seguir ahora con los memes. Este parece Pepe, pero es Apu. Aunque es un meme parecido a Pepe, es un meme completamente distinto. En este caso es de los memes de la lista de Murat, que si también queréis ver el vídeo que os explica un poco por qué él cree, esta persona, que va a ser un ciclo de memes, os lo dejaré también por aquí abajo en la descripción, ya que en este caso al final del vídeo comento brevemente la lista de tokens o memes de Murat y este sería uno de ellos, ¿no? El de Apu. Con lo que Apu, yo la verdad es de los que menos he estudiado. Es verdad que su página web es muy chula, de hecho ahora la vamos a ver, pero yo lo dejaría entre B y A. Por ahora lo vamos a dejar en B y ahora vamos a acabar de mirar esto. Más que nada, para que veáis un poco el primer proyecto que hemos comentado, el de Andy, estaría en este momento del vídeo en 150 millones y tenemos, ¿no?, el punto más alto, más o menos en esos 300 millones, un poquito más arriba. Y ahora vamos a mirar el de Apu. Como veis, este es el proyecto de Apu. También es verdad que con toda la charla de Murat, pues ya veis lo que ha crecido, es una barbaridad. Y encima no hay diferentes famosos y celebridades que también están hablando de este proyecto en concreto, como por ejemplo Conor McGregor. Y además la página web sí que la verdad es muy chula. Como veis tenemos hasta una lista de música por aquí, de Apu. Y luego sería un poco lo que estáis viendo por aquí. No sé si se ve bien en pantalla porque me está cargando algo lento. Pero bueno, si os lo queréis cotillar, pues este es el proyecto. La verdad que está yendo bastante bien. Y vamos a seguir ahora con los demás. Lo vamos a dejar en A, pero con dudas de B. Puede ser que al final retoque un poco el orden de todos estos proyectos. Aquí vamos a tener el primer proyecto suspendido, que justamente en el anterior vídeo era uno que yo pensaba que podía ir bien. Como veis, pues a veces se acierta, a veces no. Y en este sentido ha sido de las que se ha fallado, al menos por ahora. Bok, que sería el Beardog, también de los Boys Club, ¿vale? De estos personajes, de este cómic, de Mad Fury, pues sería, ¿no?, como ese personaje entre principal y secundario que parece que no ha acabado de cuajar en ninguna red aún. Yo es verdad que antes lo descubrí en Ethereum, que ahora lo veremos, y esto es la versión que salió en la red de Tron. Lo que pasa que la red de Tron en general no está yendo ahora muy bien. Tampoco pinta que a corto plazo vaya a revivir mucho esta red, pero tendremos que ir viendo cómo va. Aún así el proyecto de Bok está prácticamente muerto, con lo que habrá que ver si es de esos proyectos, ¿no?, que consigue revivir o no. Vamos con los siguientes memes. Tenemos este meme de la red de Sui, que es Bloop, que también ya os he hablado de él. Y este sí que yo creo que es
es de los memes que más encajan, ¿no?, un poco en esta red que tiene que ver mucho, pues bueno, con el océano, con el mar, ¿no? Y al final a mí me encaja más un pez en este sentido. Bloop ahora creo que estaba en 40 o 50 millones y efectivamente lo tenemos ahora por este punto de aquí. Como veis, a nivel de chart, a nivel de gráfico, pues una locura, ¿no? Lo que ha hecho desde este punto de aquí. Prácticamente no ha parado de crecer. Y sería, yo creo que de esos memes que igual ya han crecido un poco más, en el sentido de que no está en 1 millón, 5 millones de market cap, pero sí que creo que parece, ¿no?, de los dentro de la red de Sui, de los que se pueden establecer mejor, y a mí es de los que me gusta más. Luego tenemos Bobo, de la red de Ethereum, que lo vamos a poner aquí en el medio, ya que es un token bastante OG, que lleva ya un tiempo y tiene mucha comunidad, pero sí que es verdad que de la misma manera que igual otros proyectos han crecido más últimamente, pues este se ha quedado un poco ahí más tranquilo. Eso no quiere decir que luego crezca, pero lo vamos a dejar por ahora en esta parte de aquí. Al final, Bobo es un poco el antagonista de Bull, en el sentido que representarían un poco como esos tokens del mercado, ¿no? Bobo es como el bear, el bajista, y Bull, que luego lo veremos, que sería Mumu, pues sería el bull, ¿no? Sería más el que representaría el mercado alcista. Luego aquí tenemos Bome. Bome lo vamos a poner un poco entre la C y la D, ¿vale? Igual la C, que sería un poco ya más en duda, porque al final es un proyecto que creció muy rápido, pero luego no ha parado de caer todo y tener un market cap bastante alto, pero es de esos memes más VCs, entonces, bueno, de Venture Capital, por así decirlo. Entonces igual es un meme que a mí no me interesa tanto de primeras, pero bueno, como se habla mucho de él, pues también lo vamos a dejar por aquí. Bonk es sinceramente de esta lista de los que he mirado menos, aparte del bot, poquito más de él, y que es de los memes obviamente más grandes, en este caso de la red de Solana. Con lo que lo vamos a dejar en esta zona de aquí. Luego Brett, ya sabéis todos que es de mis favoritos. Lo que pasa que a nivel de liquidez, ¿no?, a nivel de el FAT que hubo en su momento, a nivel de que parece que hay ciertos proyectos o memes, ¿no?, que tienen muchos insiders, como sería el caso de Brett, gente que se ha podido meter muy pronto. Y esto se ve como negativo, ¿no?, en muchos casos, pero yo opino que si estos insiders, como parece que es el caso de Brett, en mayoría mantienen el token, no venden y lo quieren llevar a ciertos targets, siempre y cuando sepamos salir antes, creo que es un buen proyecto. Al final la narrativa de Brett me parece súper fuerte, de las más fuertes que hay a nivel de meme, tanto por todo el tema de Coinbase, bueno, que es el meme más grande de la red de Base, como por todo el tema de los Voice Club y Pepe y algunas cositas más que ya os he comentado en otros vídeos. Así que lo vamos a dejar aquí en el top, no tanto con Andy, pero sí justo detrás, y que podría estar aquí si hubiera 2-3 cositas que no me gustan tanto, pues que estuvieran mejor, ¿no? Chomp es otro proyecto también de la red de Base, como Brett. Lo que pasa que tuvo también un FAT, ¿no?, un momento de caída muy fuerte. Se supone que es porque uno de los calls o influencers más grandes que apoyaba este proyecto sin querer vendió todo lo que tenía en su bot. Luego se ve que volvió a recomprar, pero esto afectó mucho al gráfico. Aún así, es de los proyectos que a nivel de los dibujos, de todo lo que publican en Twitter, etcétera, creo que lo hace mejor. Es muy original, al final es un animal, pero es un animal muy diferente a todos los otros, como veis, y creo que a nivel de arte es de los proyectos que más se le ocurran en Base, con lo que lo vamos a dejar en B, pero con posibilidades de A, si no la lían, si ningún influencer grande vuelve a vender ni hay nada raro, pues yo creo que es de esos que tendría posibilidades, en mi opinión, de subir. Ahora vamos a ver el meme, creo que sigue siendo el meme más grande de la red de AVAX, de Avalanche. Lo voy a dejar en el B porque es de esos que parece muy establecido en la red, pero también es de esos que me interesó al principio, es decir, yo este proyecto lo vi muy prontito por un youtuber que se llama Kyle Chase, y lo vi cuando estaba en 1 o 2 millones, que habló de él, me hizo gracia la verdad y no compré, y a las semanas ya estaba en 5, 10, 20 millones y ahora creo que está en los 100 o 200 millones, creo que debe estar por ahí, y parece, ¿no?, que es uno de los memes más consolidados de la red de AVAX. Es bastante gracioso, ¿no?, el juego de palabras de Coquino, que ya os lo imagináis, así que lo vamos a dejar por aquí, un poco en medio. Aquí tenemos el token de Durep, que es el token que representa un poco, bueno, a Pavel Durov, al creador en este caso de Telegram, de VK, de la red de Ton, etcétera. Es verdad que los tokens o memes de la red de Ton no están en un momento muy fuerte, sino al revés, por lo que no voy a ponerlo en D, aunque me tienta ponerlo en D, lo vamos a poner en C, en duda, porque si realmente la red de Ton
Hilton vuelve a pegar fuerte, si tenemos muchas noticias, ¿no? del creador, de Pavel Durov, etcétera, etcétera, pues sí que podría llegar a reaccionar bien, con lo que lo vamos a dejar por ahora en esta fila de aquí, en el C, que como os digo son esos que están un poco en duda. Ahora tenemos el Birdoc de ETH, que también lo vamos a dejar aquí en el C, es de esos proyectos más decent, más pequeños y que parece que no acaba de cuajar, que sí que tiene momentos, como ahora vais a ver, y como veis en el gráfico, ¿no? Sí que hemos tenido momentos donde hemos llegado bastante arriba, es decir, ahora estamos en 1,8 millones de market cap y hemos llegado hasta casi los 20 millones, con lo que sí que me parece un proyecto que si pega muy fuerte la narrativa de los Boys Club, ¿no? Pues que puede ser uno de los que empieza a seguir, pero ya veis que son pumps and dumps muy fuertes, muy directos, no suele aguantar mucho el proyecto, sino que una vez sube pues baja igual de rápido o más, con lo que hay que tener cuidado, ¿no? En este sentido. Luego tenemos el de Fofar, que Fofar es de esos proyectos de la red de Tron que a mí me gustaban más, y es un personaje de Mad Fury, también es un meme creado por él, pero como veis, como ha pasado con otros proyectos con la red de Tron, exceptuando igual alguno como el de Sandok o el de Bull, que luego comentaremos, pues han caído en picado, ¿no? Desde esos 44, 45 millones que llegó hasta el 1.066.000 que tenemos ahora mismo. Con Bok, que es este de aquí, que está en la D, ha pasado un poco lo mismo, con lo que por ahora, ¿no? Fofar estaría entre la C y la D, por como está un poco el gráfico lo vamos a dejar en la D, pero sí que tendría un poco de dudas de ponerlo en la C, en la zona de dudas. Luego tenemos Foxy, que Foxy es como el meme número 1, por así decirlo, de la red de línea. Al final una cosa que intento mirar yo, intentan mirar pues también muchas otras personas, ¿no? Que invierten en memes, es posicionarse o intentar posicionarse pronto en esos memes número 1 de cada red. Foxy o Linda, ¿no? Podrían ser esas opciones para la red un poco de línea. De la misma manera, ¿no? Que tenemos Bread para la red de Base, que a lo mejor tendremos alguno, ¿no? En la red de Sui, como podría llegar a ser Bloop o alguno otro. O como también, como un último ejemplo para que veáis otra red, ¿no? Tenemos por aquí Sandok, que luego lo veremos, que es este de aquí. Pues en este caso, ¿no? Este proyecto de aquí, a día de hoy, sería como el meme número 1 de la red de Tron, que es un poco la misma idea, ¿no? Que yo he querido seguir con Redo, token o meme número 1 de la red de Tron. Entonces, al tener un poco, bueno, teniendo en cuenta esto de aquí, ¿vale? Pues sí que puede ser un proyecto que si la red de línea va muy bien, también siga y también crezca. Pero tenemos algunas cosas que no me gustan mucho, con lo que lo vamos a dejar en duda. Y principalmente lo que tiene este meme es que es un meme muy tipo VC. Y cuando tenemos estos Venture Capitals, toda esta gente, todos estos insiders que se mete mucho antes, o estos tokenomics, que es como se reparte, ¿no? La tokenomía en un proyecto, en los cuales vemos que hay un 20 o 25% para el airdrop, un 10% para el team, un tanto... Claro, al final como que deja un poco de ser un meme realmente esto, ¿no? Y Foxy es de esos proyectos que la tokenomía está fatal, entonces lo vamos a dejar aquí en duda porque tenemos todo esto por un lado, pero también tenemos que es un poco, a día de hoy, el meme un poco más posicionado en esta red, con lo que si crece la red, pues seguramente esto le seguirá. Como siguiente proyecto tenemos Giga. Este sería, bueno, formaría parte de estos memes más como movement memes o movement coins, que se refieren a memes ya como más culturales. En este sentido representaría un poco el meme de la masculinidad, que es el de Giga, y la verdad que sí que está teniendo un crecimiento tanto a nivel de holders como en el gráfico, como todo increíble. Este es uno de los memes, de los 10 memes también de la lista de Murat, que él la ampliará, que es ese vídeo que os he dicho que tenéis aquí abajo en la descripción, pero sería de los que están en su top, creo que es el segundo o tercero, y es en el que tiene más confianza y unos targets más altos. Sería este proyecto de aquí, lo tenemos ahora un poquito más bajo que el medio billón, en 434 millones, así que si os interesa este proyecto, pues bueno, por aquí ya podéis cotillear más información de todo esto y vamos a seguir ya con los otros proyectos. El siguiente es Hoppy. Este es un personaje también de cómic, un meme de Mad Fury, de este autor de cómics estadounidense que creó Pepe y todos estos memes. Hoppy vendría a ser como el personaje principal de The Knight Riders, que es otro de los
los cómics de Matt Fury. Tenemos el de Boys Club, que está Pepe, Wolf, etcétera, etcétera. De Night Riders, que está Hoppy. Y luego tenemos unos 3 personajes principales más, pero que no están en esta lista de aquí. Y luego tendríamos, ¿no?, Mind Viscosity, que este yo no lo he mirado, es otro libro de Matt Fury, que creo que aparecen muchos más personajes, pero diría que solo aparecen los dibujos. En cuanto a este meme, Hoppy, lo vamos a dejar en el B, pero es un meme de esos que creo que tiene potencial de convertirse en un A. La verdad que no ha aguantado mal, y ahora lo vamos a ver, porque hace un tiempo que no miro su gráfica, pero evidentemente ha crecido un montón. No sé si os acordáis cuando os lo traje al canal. En el canal, en el anterior vídeo, lo podemos mirar ahora. De hecho, os lo voy a enseñar aquí. Y como no, Hoppy va a entrar en la lista de esos tokens y memes que me gustaban y que me arrepiento de no haber comprado en su momento. Porque como veis, por aquí os lo compartí no hace mucho, hace un mes, en 20 millones de market cap. De hecho, en esta caída de aquí, que incluso llegó a tocar los 17, y fijaos que ahora estamos a punto de romper máximos históricos. Bueno, aún queda un poquito, ¿no? Pero que ya estamos por aquí. Entonces, Hoppy a nivel gráfico muy bien. A nivel de calls influencers sé que hay bastantes que hablan también de este proyecto. Igual no son los calls influencers que a mí me gustan más, pero sí que tiene mucha atención, mucha comunidad. Así que por ahí también tenéis este proyecto de aquí. Con esta subida que hemos tenido, aún dudo más de si colocarlo arriba, pero lo vamos por ahora a dejar en esta línea. Ahora tenemos el Wolf de Ethereum, que ya sabéis que he hablado un montón de veces yo de este de aquí. Lo voy a colocar clarísimamente en la S. Para mí, junto con Andy, bueno, y Hoppy, desde luego, tela también como arrancado, pero junto con Andy es de los memes un poco de este tipo que han arrancado mejor, en mi opinión. Lo tenemos por aquí. De hecho, llegamos también a los 15 millones, más o menos, 14-15 millones como punto más bajo después de todo esto que tuvimos aquí. Y ahora no, casi llegamos, no, de hecho llegamos a los 80 millones y ahora estamos en este punto de aquí, los 62, pero como podéis ver, arrancó muy fuerte. A mí de Wolf, evidentemente, de todos los proyectos que hay, el de Ethereum es el que me gusta más. Están además bastante activos en lo que son las redes y tienen también muy buena comunidad y, en mi opinión, muy buenos calls, es decir, muy buenos influencers, ya que tanto Andy como Wolf están apoyados por Max, y Max ya hemos visto que ha sabido en este sentido gestionar muy bien la comunidad, hacerla crecer, dar diversas explicaciones que pueden cuadrarte más o menos sobre por qué estos tokens van a crecer, y entonces yo creo que la verdad es muy positivo. Además que le está relacionado, ¿no?, con otros influencers como Crash, etcétera, etcétera, con lo que en ese sentido pues están muy bien conectados. Luego tenemos Linda, que es otro de esos proyectos de la red de línea, que lo vamos a colocar en duda, ya que no ha parado de bajar. Y como digo, bueno, como he dicho en el anterior caso, Linda me parece como el ejemplo no tan VC, es decir, un meme no tanto de Venture Capital, pero que no ha performeado muy bien, y le pasa, yo creo, como con Foxy, ¿no?, que son estos proyectos que dependen de que la red de línea vaya bien, y por eso tenemos ahora Foxy, por ejemplo, en 35 millones de market cap, pero también fijaos cómo ha empezado a arrancar desde esos 18-20 millones. Y luego tenemos a Linda, que Linda se ha ido al inframundo prácticamente, y lo tenemos aquí en menos de 1 millón. ¿Ha empezado a arrancar? No sé. Si consideráis que de 692k a esos 833, pues podría ser, ¿no? De hecho, si ampliamos, sí que lo parece que haya empezado a arrancar. Pero bueno, tendremos que ver, como digo, en función de cómo va la red de línea, pues si cogen también un poco de inercia, ¿no?, estos tokens. Parece que el de Foxy ya lo ha hecho, y el de Linda no, podría ser. A nivel de volumen no lo parece, pero vamos a ver, ¿no?, en estas siguientes semanas, meses, pues cómo va todo esto. Tenemos ahora uno de estos tokens como más sociales, en este caso de la red de Solana, que sería el token de Lock-in. Al final es como una frase, ¿no?, una expresión muy conocida, con lo que es muy común que se repita en Twitter por diversos motivos. En cripto, ¿no?, pues también puede tener como el significado de es hora de ponerse serio, ¿no?, es hora de enfocarse. Entonces, la verdad que a mí es un meme que me gusta, no diría que es un meme de los tops, pero lo vamos a dejar también por esta línea del medio, con posibilidad de ir arriba, ya que también es de los memes de Murat, de su lista de 10, y tiene unos targets bastante altos también para este. Luego tenemos el proyecto de Maga y su token Trump. Este también lo vamos a dejar en el medio, ya que al final con las elecciones ahora tenemos los polls que se inclinan más también hacia
Trump y bastantes cositas, ¿no? Que podrían hacer que este proyecto, que al final no es un proyecto pequeño, el de MAGA o el de Trump, y de hecho seguimos, ¿no? Casi en esos 200 millones, con un all-time high de 818 millones, o sea que tela. Y es de esos proyectos, ¿no? Que yo creo que no tiene por qué funcionar mal, yo creo que seguirá funcionando, pero igual no va a hacerse multiplicaciones, ¿no? Tan exageradas, o no es tan, entre comillas, seguro como podrían ser otros tokens. Todo y que el tener, ¿no? La figura de Trump constantemente ahí, pues ayuda mucho a que siempre haya algo de volatilidad, incluso si va bien, ¿no? Pues que siga creciendo. Entonces lo vamos a dejar por aquí. Luego tenemos a Mini, que este también es de la lista de Murat. Este formaría parte dentro de su lista la categoría de los gatos. Él ha puesto 3 gatos, que es Mock, que el siguiente que ahora veremos. Luego también tiene el de Popcat, que lo veremos más tarde. Y el último, el gato más mini, más Dizzy, es el de Mini, que yo os avisé en el anterior vídeo que yo entré en SPX 6900, que luego veremos cuál es. También entré en Mini y luego entré en Lock-in, ¿vale? En estos 3. En Mini tuve la suerte de entrar en el momento que os comenté el vídeo, que yo estaba entrando en 30 millones de market cap, y la verdad que ya se ha hecho más de un 100% en cuestión de días, con lo que va muy fuerte, y lo vamos a dejar por ahora aquí, ya que es uno de esos proyectos que a nivel de comunidad tiene una comunidad muy orgánica, que está muy bien, está también en la lista de Murat, con lo que eso también le da ese push, y la verdad como proyecto me gusta, entonces se va a quedar por aquí, como otros que he dicho con posibilidades, ¿no? de subir. Igual comentadme si en este sentido os gustaría ver cada tanto pues un tier list así, porque ¿por qué no? Os lo podría traer en uno de los siguientes directos, que aún no he hecho ningún directo, pero haré uno con Marc Nieto, que ya lo conocéis la mayoría de este canal, y seguramente empezaremos a hacer, no sé si cada una semana, 2 semanas, tenemos que ver, ¿no? Cuándo haremos esos directos, pero podría añadir, por ejemplo, una tier list con él y los dos dando nuestra opinión, pues podemos volver a mirar estos memes, incluso memes nuevos, ¿no? Algunos que igual sacaría de aquí que ni siquiera comentaría. Con lo que si os interesa esto, dejadme abajo, ¿vale? Comentad directo. Con eso yo ya me enteraré de que queréis que hagamos esto, ya sea un directo en el canal de Marc o en mi canal, que yo también ya os avisé que en algún momento otro quería empezar con esto, con los directos, pero aún no lo he hecho, con lo que cuando pueda, ya sea este mes, el siguiente, relativamente pronto, pues nos vamos a iniciar con todo esto. Dicho esto de aquí, Mini se queda en este puesto y Mock, ¿vale? Lo vamos a poner en el A, ya que sí que es un poco de esos memes no más OGs, ya del año pasado, y que ahora también está en la lista de Murat, con lo que ha tenido recientemente, ¿no? Un crecimiento también bastante grande. De hecho os lo voy a enseñar por aquí. Fijaos que estamos ya en 748 millones de market cap, y si miramos más o menos, ¿no? Cuando fue esta charla, pues ya podéis ver que como mínimo, ¿no? Un 30-40% desde esa charla pues ha crecido, pero Murat ya hace tiempo que habla de todo esto, con lo que esta subida de aquí pues puede tener evidentemente mucho que ver con él. También, como veis, cuando hay bajadas, como ha pasado en otros proyectos, pues ojo, porque fijaos el tipo de velas que podemos tener, que esta nos llevó hasta los 275 millones de market cap, y esto es algo muy habitual en memes. De hecho, uno de los que os he hablado al principio, que es este de Chomp, pasó eso mismo. Si aquí pongo yo ahora Chomp, pues vais a poder ver, ¿no? Que ahora hemos empezado a remontar ya, pero también tuvimos esta vela de aquí en medio, que claro que fue por la venta esta de este influencer, pero que manchó mucho también todo el gráfico. Y ahora, como veis, sí que ya a partir de este suelo que marcamos aquí, poquito a poco, pero hemos empezado a subir. Vamos a ver si en este caso veremos a Chomp resurgir, ¿no? Como un ave fénix entre las cenizas, o qué va a pasar, pero por ahora parece ser que tiene bastantes probabilidades de resurgir. Y como os decía, Mock se queda claramente en esta línea un poco más arriba. Es de esos memes que si no hubiera sacado esta categoría de blue chip, pues lo colocaría probablemente por ahí. Todo y que aún no tiene un billón de market cap, pero para mí sería considerado ya como eso. Luego tenemos PayPay, que vendría a ser como la versión china, ¿no? de Pepe. Este lo pondría en duda, pero tirando a mal a lo mejor. También es verdad que no es un proyecto que he estudiado mucho, pero nunca he sido muy fan de derivados, copias, etcétera, etcétera. Por eso que me gusta Andy, ¿no? Porque puede parecer
parecer un derivado o una copia, pero no lo es. Y lo mismo con Wolf. Al final son personajes principales separados de Pepe. Y eso sí que lo prefiero en este sentido, pero no una copia o un derivado de otro meme. Con lo que PayPay en duda, pero tirando aquí a la D, que sería ese mal. Luego tenemos Mumu de Bull, que lo vamos a dejar aquí en la B. Igual también con posibilidades de A, porque la verdad lo están haciendo muy bien. Es un proyecto que encima ha aguantado mucho el market cap en el que está actualmente. Y le pasa un poco como a Ponke, que no paran en este sentido de publicar de lo que son pues vídeos, animaciones, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, tuvimos una compra que fue una locura. Esto fue ya hace bastante tiempo que se dio esto, que casi fuimos de los 100 millones al billón prácticamente. Y ahora no estaríamos en este puntito de aquí. Como os decía, hemos aguantado muy bien, ¿no? Pues esta zona un poco entre los 80, sí, más o menos entre los 70, 80 millones y los 100 y pico, 200. Ahora estaríamos en el punto de los 136 millones. Y como os decía, si miráis su Twitter, veréis que a nivel de animaciones, de lo que publican, etcétera, etcétera, están pues muy al día, no paran de publicar. Y bueno, estos esos proyectos que sí lo mantendríamos un poco aquí en la línea esta del medio, pero que también, ¿no?, con posibilidades de subir. Ahora tenemos a Pepe. Pepe clarísimamente va en la S, es una blue chip, no en clara regla, pero también para mí sería a nivel de comunidad, a nivel de seguridad, estabilidad dentro de lo que son los memes, pues de los que considero mejor, de los que van un poco en la lista esa de arriba. Vuelvo a repetir que esta tier list, este ranking de memes no está ordenado por cantidad de X o beneficio porcentaje que nos podemos hacer, porque si no Pepe, al ser tan grande, evidentemente no estaría aquí arriba, ¿vale? Sería otro el orden. Aquí tenemos Pepecoin, que es, bueno, un poco la lucha, ¿no?, que hay, que ellos dicen que fueron el Pepe original, etcétera, etcétera, y hay un poco todo un movimiento que han intentado impulsar ellos que se llama de Pepening, si no me equivoco. Pepecoin es este proyecto de aquí. Es un proyecto OG, es un proyecto que lleva bastante tiempo, y la página web que tienen en cripto a mí sinceramente es de las páginas web que me parecen más originales y que más me gustan. Ahora lo tenemos en 250 millones y para que os hagáis un poco la idea, ¿no?, de la página web, pues la voy a abrir rápidamente por aquí. Y aquí pues tenemos, ¿no?, si entramos, pues tenemos, aquí hay cosas ahora que nos faltan, pero básicamente si entramos con la cartera pues tenemos la parte de farming, tenemos, bueno, bastantes cositas que podemos hacer y diferentes juegos y cosas, con lo que, como veis, es una web, ¿no?, bastante divertida, y lo vamos a dejar por ahora este proyecto en duda, pero que se iría un poco hacia arriba, pero sí lo dejaremos por ahora en duda. PopCat, clarísimamente lo vamos a meter. Estoy entre la S y la A. Lo vamos a meter en la S porque sí que creo que va a ser de esos potentes. De hecho, Mock también podría entrar un poco aquí. Ya os he dicho que puede que alguna de estas la cambiemos. Y Bread, por las cositas que os he dicho, lo vamos a dejar por ahora por aquí. Ahora tenemos el siguiente proyecto, bueno, de PopCat. No hay mucho que decir. También es, al igual que Mock y los otros proyectos, forma parte de la lista de los 10 memes de Murat. Fijaos que sí que lo podríamos considerar un blue chip, ya que hemos reventado ya el billón. Y ahora estaríamos, ¿no?, un poco en estos precios de aquí. Eso sí, como con Bread y con otros tokens, con bastante poca liquidez. También es algo, obviamente, a tener en cuenta. Y vamos a seguir ya con los otros proyectos, porque si no, esto no va a acabar. Como veis, aún quedan un montón de memes. Pero sí, lo vamos a dejar por aquí arriba, pero con dudas de si estaría también aquí abajo, pero bueno, por ahora se va a quedar ahí. Ahora tenemos a Popo de Cat, que es un poco el gato del creador de Sei, al menos eso es lo que se dice en Twitter, con lo que vendría a ser, ¿no?, un poco ese posible meme o de los memes que se posicionan en la red de Sei. Y si esta red, ¿no?, que es un poco más pequeña, crece mucho, como ha pasado ahora con la red de Sui, pues este podría ser un poco de esos proyectos, ¿no?, que están más arriba, junto, por ejemplo, el de Seiyan o el de Mili, que son, junto con con Popo, los 3 proyectos a día de hoy más grandes en esta red. Lo que pasa que los más antiguos, los más OG, serían el de Seiyan y el de Popo, el de Mili, creo que se creó un poco más tarde, con lo que lo vamos a dejar ahora en este punto de aquí. Fijaos, el gráfico, la verdad,
me gusta bastante, evidentemente, porque como ahora veréis, pues básicamente parece, ¿no?, que estemos retesteando esta parte de aquí para luego salir disparados para arriba. Obviamente tendremos que acompañarlo con volumen, pues si pasa esto, ¿no? Pero por ahora la verdad pinta bastante bien. Y vamos a seguir con Redo. Redo viene a ser lo mismo que Popo, que este que hemos visto, pero en la red de Ton, en el sentido de que la narrativa, ¿no?, o la tesis un poco es que Redo va a ser el meme número 1 en esta red, porque al final, a nivel, ¿no?, de simbolismo, que es como el logo no oficial de Telegram, ¿no?, pues tiene bastantes puntos de que si la red de Ton va muy bien, este sea el meme que se posiciona ahí más arriba, pero aún así no ha sido uno de esos proyectos que se ha comportado mejor. También es verdad que yo creo que va mucho en relación a la red de Ton, que parece que los proyectos ahí cuesta que crezcan, cuesta que haya liquidez, que haya volumen, es como que tenemos muchísima facilidad, ¿no?, a lo mejor de onboarding de usuarios desde la propia aplicación de Telegram, ya que es una cantidad inmensa de usuarios la que hay, pero es como que los memes no les cuesta arrancar. Fijaos que Redo sí que hemos tenido algunos momentos fuertes, como por ejemplo al principio cuando llegamos casi, bueno, no, casi no, cuando superamos los 100 millones y llegamos casi hasta 150. Luego tuvimos la noticia esta de Francia de Durop, que también pasamos de los 23 millones a los 95 y ahora parece ser, ¿no?, que estamos volviendo a arrancar, pero como veis le cuesta, ¿no?, a este meme y sobre todo a los memes en Ton comparados con memes de otras redes. De hecho, más tarde lo veremos con algún otro proyecto de Ton, que no es el único al que le cuesta crecer, pero como digo, a nivel de narrativa es muy potente, con lo que lo voy a dejar aquí en el puesto de en medio, y es un proyecto que subiría, ¿no?, si veo que la red de Ton empieza a coger mucha fuerza, y en este sentido Redo le sigue. Ahora tendríamos otro proyecto muy típico de Solana, Retardio. En este caso es también de la lista de los 10 tokens de Murat. Como es un proyecto que yo conozco muy poco, conozco menos, lo voy a dejar aquí arriba en la lista un poco del medio. Si alguien conoce un poco más de este proyecto, de hecho, si queréis dejarlo en comentarios qué os parece a vosotros, pues yo encantado, porque voy a comentar poquito más de esto. Vamos a ver ahora el gráfico, que ha superado los 100 millones si no me equivoco, pero sí que es un meme que engancha mucho en Twitter, ¿no?, y que tiene mucha broma por todo el tema de Retardio. Entonces, bueno, y además el gráfico ya veis cómo está, también tiene muy buena pinta, con lo que parece ser, ¿no?, que será esos proyectos que sí que se va a posicionar mucho como un meme de estos grandes en la red de Sol. Tendremos que verlo cómo lo hace, pero además, ¿no?, que esté en esta lista de los 10 tokens o memes de Murat, pues es bastante bullish. Ahora tenemos a Ribbit, que es uno de esos proyectos igual menos conocidos, pero que diría, estos son rumores, no sé si es el desarrollador, bueno, igual es verdad, pero no he validado la información. Diría que uno de los desarrolladores fue el desarrollador de WIF o hay algo así raro, y es verdad que ha ido creciendo bastante últimamente. De hecho, os lo voy a enseñar por aquí. Si ponemos Ribbit, pues como veis en el gráfico, ¿no?, podemos ver cómo esta rana ha empezado a arrancar también bastante fuerte. De hecho, bueno, arrancó desde por debajo del millón. Yo es de esos proyectos que compré un poquito hace bastante tiempo y claro, de repente en el portafolio, ¿no?, empezó a aparecer pues más arriba por todo este crecimiento brutal que ha tenido. Ahora hay bastantes rumores y noticias que parecen bullish, ¿no?, acerca de este proyecto, pero como ya os digo, al final el mercado es el que va a acabar también y la gente la que va a acabar decidiendo, con lo que lo vamos a dejar por aquí en la línea de en medio, y es de los pocos que te diría pues que ni lo voy a subir ni lo voy a bajar. Yo creo que se quedaría por ahí. Ahora tenemos a Sigma, que es otro movement coin muy parecido, ¿no?, al de GigaChat, un poco así relacionado con la masculinidad. Este lo vamos a poner aquí en la B porque también es de esos proyectos menos conocidos. No está en la lista de Murat, pero Murat sí que ha comentado que si tuviera un top 20, este token estaría en esta lista. Es más pequeño en este caso que Giga, que estaría en esos 430 millones como hemos visto. Pues Sigma llegamos prácticamente a los 90 millones y ahora estamos en esos 65 millones. Es este proyecto de aquí. Es un proyecto también que a nivel de Twitter todo, pues la comunidad es muy fuerte, con lo que lo vamos a dejar también por aquí en medio. Spotty y Ticat son dos proyectos de la red de Ton, que ahora los vamos a poner por aquí. Como vais a ver, son proyectos que han
bajado un montón. De hecho, Spotty lo vamos a poner también en mal. Vendría a ser como en el caso de Vogue, es de esos proyectos que yo pensaba que podían funcionar, porque a nivel de narrativa o lo que fuera, pues estaban bastante bien, pero que como veis se han ido al inframundo también, con lo que al final es importante, ¿no? Cuando tenemos estos proyectos y vemos que crecen tanto, aprovechar y tomar profits y como mínimo intentar asegurar que hemos retirado nuestra inversión inicial y más en memes y memes muy pequeños como es este caso, ¿no? Entonces esto, como veis, está realmente muerto, con lo que clarísimamente va a ir aquí a la D, al mal. Y ahora tenemos el de Ticat, que Ticat es de esos proyectos que ha funcionado y ha aguantado mejor en esta red. Hay uno, de hecho, hay un influencer que es de CryptoKing, que es de los influencers o calls que ha apoyado más este proyecto. También lo ha hecho con otros, como por ejemplo el de Vogue. De hecho, yo de Vogue, este de aquí de TRX, lo descubrí por The CryptoKing, que si lo buscáis en YouTube, pues encontráis a este influencer. Y Ticat también. Y como os digo, es de esos proyectos que parece que están funcionando muy bien. Siguen un poco esta narrativa de PPP, que representa que es player pan player en vez de PvP. O sea, lo que quieren un poco hacer no es ir más a largo, que sea un meme donde se crea la comunidad y donde, por ejemplo, no, si yo entro más tarde acabaré ganando más tarde. Esa es un poco como la filosofía. Lo que pasa que ya sabéis que al final en cripto todo el mundo va a ganar dinero y esta filosofía suena muy bonita, pero no creo que sea tampoco muy posible, en el sentido de que llega a un punto en el que se tienen que tomar profits, ¿no? Entonces veremos qué pasa con todo esto, pero la verdad que no pinta mal. Lo vamos a dejar en la línea del medio a Ticat. Y ahora seguimos con Bull. Bull es de esos tokens de los que habla Crash, este influencer que ya hemos hablado muchas veces en el canal, que por ejemplo él ha hablado de Brett, ha hablado de Bull, de Ponke y de Bobo y de algún otro proyecto, ¿vale? De algún otro meme, y él considera, ¿no?, que esas son como sus 5 para este bullrun, y tiene una última que aún no ha dicho, que se supone que dirá en algún momento en cuanto a memes, una última de esas picks. Entonces Bull yo lo pondría en el medio, pero es verdad que hay bastante no, hay algo de FAT, por el mismo tema un poco de Brett, ¿no? Que hay mucho insider, hay gente que tiene porcentajes en wallets pues grandes, que si vendiera pues todo esto peligra, que parece que son memes más VC, no más de Venture Capital y no memes tan orgánicos. Pero aún así, esta misma crítica la hubo con Brett y bajó hasta los, creo que fueron 200 millones o así, y luego reventó el billón, con lo que yo creo que si hay una buena narrativa y realmente estos insiders y todo tienen targets más altos, pues se puede un poco surfear la ola, en el sentido de que siempre se intente salir a lo mejor antes de los targets, ¿no?, de todos estos insiders y toda esta gente que se mete antes. Aún así, lo vamos a dejar en medio también con posibilidades de duda por estas cosas que hay, pero sería un poco, junto con Sandok, los dos memes más grandes que hay ahora mismo en la red de Tron. Y es un poco mi apuesta, en el sentido de quiero tener algo en la red de Tron, pues en este caso tengo Bull. Entonces, esto sería lo que quería comentar de esto. A nivel de gráfico, pues tenemos Bull en un poco menos de los 100 millones. Como veis en este punto de aquí, llegamos a los 330. De hecho, fue el token más rápido en hacer esto, en unas horas. Y poquito más que comentar de este. Vamos a pasar ya al siguiente, que si no, este vídeo también se va a hacer larguísimo. De hecho, ya seguramente será un vídeo largo. Pero es que mirad la cantidad de memes que os estoy comentando. No sé si hay algún otro influencer que esté tan loco como yo y os comente aquí tantos, pero bueno, recalcar por favor que esta es mi opinión. Si alguno de vosotros vais a invertir o no en alguno de estos, siempre haced vuestra propia investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya decimos siempre. Y ahora vamos con Toshi, que Toshi representa como un poco el gato, ¿vale?, de lo que sería el CEO de Coinbase, si no me equivoco. Entonces tuvo una subida muy muy buena este meme. De hecho, fue el primer meme en posicionarse como el meme top de la red de Base, hasta que Brett le sacó un poco el puesto. Bueno, un poco no, le sacó totalmente el puesto. De hecho, había mucho influencer, sobre todo más en Twitter, que eran muy bullish con Toshi, y lo que hizo es esto. Cuando Brett, por ejemplo, pues siguió subiendo, y muchos de estos influencers se quejaban de Brett, criticaban Toshi, y al final fue Brett el que realmente se posicionó. Ojo, porque esto tampoco quiere decir que ahora Toshi no se nos pueda ir súper arriba, pueda ir muy bien. Como siempre, hay que hacer nuestra propia investigación, porque por mucho que tengamos
influencers que a lo mejor confiamos mucho, que hablan de un proyecto u otro, puede morir. Al final, en este sentido, nadie es Dios, ¿no? Y es muy difícil a veces calcular cuándo se está yendo la atención de un sitio para ir a otro, cuándo movernos, etcétera, etcétera. Pero, por lo que parece, ¿no? Después de toda esta caída también hasta tan abajo, ¿vale? Hasta los 30 millones. Parece ser que hemos vuelto a arrancar fuerte. Si fijaos que incluso tocamos otra vez los 100 millones. Y ahora habrá que ver, ¿no? Toshi cómo va. Pero por ahora no me parece que haya arrancado mal. Vamos a dejar a este proyecto de Toshi aquí en el medio. Ahora aquí tenéis, bueno, un pequeño regalito en el sentido de que este es un token muy Degen, pero que si funciona la red de Scroll, ¿vale? Que creo que justo ahora, no sé si ya habían hecho el airdrop, lo tenían que hacer. Creo que había bastante queja, ¿vale? Ha habido, bueno, creo que no ha ido, no sé si muy bien el airdrop, la red, no sé el que ha sido, la verdad no lo he mirado, pero que esta red, la de Scroll, pues igual no ha arrancado de la mejor manera, pero si hay uno, parece ser que sería, ¿no? Ese meme número 1 de esta red. Fijaos, de hecho, que no hace mucho, aunque no sea muy bonita esta vela, ¿no? Pues pasamos de ese 1.000.000 a 2 millones en cuestión de nada. Ahora parece ser que aquí podríamos estar volviendo a arrancar. No lo sé, tendremos que verlo en las siguientes semanas y meses. Pero como os decía, es el que por ahora parece ser que podría ser ese primer proyecto, ¿no? Más un poco establecido en la red de Scrolly. Ahora sí es muy Degen, con lo que lo vamos a dejar en duda, pero que podría ir a mal en cualquier momento, porque este proyecto pues nos puede morir en una semana o se nos puede ir a la luna en un mes, puede pasar lo que sea. Entonces lo dejaremos por ahí. Sandok lo vamos a dejar aquí en el medio, porque al final es de esos proyectos, es muy parecido a Bonk, en el sentido de que han hecho un poco lo mismo, pero para la red de TRX. Tienen su bot, que yo lo he probado, no funciona mal. No es el mejor bot de Telegram para comprar y vender, pero no va mal. Entonces le han sabido dar esa utilidad y han sabido, ¿no? Pues mantener a Sandok como meme número 1 en la red de Tron. Fijaos que estamos en 250 millones y sí que está aguantando bastante bien por ahí, y en este caso pues pinta mejor, mucho mejor que Bull, al menos por ahora. Entonces lo vamos a dejar ahí. Y antes de acabar ya este ranking con estos 6 memes que nos quedan, os quería comentar rápidamente que, como ya sabéis, Coinex al final es el colaborador del canal y justamente han sacado pues de nuevo esta oferta para principiantes, de manera que están regalando estos 100 USDT de vuelta, en el sentido de que si utilizamos, bueno, si hacemos compras, por ejemplo, ventas en spot o en trading, pues tenemos este cupón de reembolso, es decir, que aquello que nos hayamos gastado en comisiones nos lo devolverán, con lo que si lo queréis aprovechar y no tenéis una cuenta en Coinex, pues aquí tenéis esta oferta que tienen justo ahora por aquí. Y como siempre os dejaré abajo en la descripción mi enlace de registro a Coinex con un 15% de descuento en comisiones, ya para siempre, con lo que también, si queréis aprovechar esto de aquí, pues tendréis en la descripción el enlace a todo esto. Y ahora, dicho esto, vamos ya a acabar con los memes. Tenemos el SPX 6900, este va directamente a la S. Lo único que me fastidia de este meme es no haberme enterado antes. Al final, lo que quieren hacer básicamente es como superar a la bolsa con este meme, con lo que es, ¿no?, un meme pues también de un movement meme, un meme social, lo podríamos seguramente pues colocar un poco por ahí. Todo y que tiene este objetivo final, ¿no?, de más muy Degen, muy loco, de, como digo, superar a la bolsa. Lo vamos a dejar por aquí. Este es uno también de los tokens o memes de Murat, de su lista de 10 memes. Este yo también lo tengo algo. Entonces, bueno, es de los que la verdad me gusta más la idea, confío más, y lo vamos a dejar un poco por aquí arriba. Luego tenemos Ponke, que Ponke también es de esos memes que ya hemos hablado mucho en el canal. Es uno de los memes más top de la red de Sol. A mí es de los que más me gusta de esta red. Y es un poco, ¿no?, como Mumu, que en mi opinión Mumu pues copió un poco a Ponke en este sentido. Es de los que a nivel de crear arte, ¿no?, ya sea vídeos, ya sea de imágenes, todo este tipo de cosas, pues se lo trabajan mucho, se lo curran mucho. Y encima están súper activos, y a nivel de engagement, seguidores, es de los proyectos más potentes que hay en cripto. Con lo que lo vamos a dejar en el A. Y ojo, porque es de esos que si lo sigue
haciendo muy bien, podría acabar yendo arriba, pero por ahora lo dejaremos por aquí. Slurf es de esos memes que en su momento se hicieron muy virales porque lo que es el desarrollador hizo una liada tremenda. Creo que había, no sé si había gente que había comprado antes en preventa y él quemó todos esos tokens o quemó un montón de supply y por eso creció tan rápido. Hizo algo que la lió un montón, ¿no? Y por eso también como que se ha hecho tan conocido este meme. Aún así yo lo dejaría seguramente en duda o mal, todo y que la historia es bastante graciosa. Pues es de esos memes que tampoco me llaman a mí mucho. Os voy a enseñar aquí el gráfico. Sería este proyecto de aquí. De hecho ahora se mantienen esos 100 millones, pero si miráis, ¿no?, un poco todo el histórico, pues llegamos casi hasta esos... Pues sí, casi 800 millones, pero fijaos el gráfico, ¿no? Ahora sí que parece que podríamos haber empezado a subir, pero desde entonces no hemos parado tampoco de caer, con lo que lo vamos a dejar aquí en duda, pero que podría también irse a mal, o podría subir arriba. Veremos con el tiempo, ¿no? Pero por ahora se va a quedar ahí en duda. Ahora tenemos a Sellan, que Sellan, este sí que va a entrar en medio, ya que es un poco el meme por ahora principal de la red de Sei. Es un poco el que más ha crecido y yo creo el meme más OG. Diría, no sé si ha salido antes que Popo, tendríamos que comprobarlo, esto lo podríamos mirar un poco en la blockchain, pero son un poco como esos primeros memes de la red de Sei, ¿no? Y este está en el punto de ahora, creo que estaba alrededor de unos 10-12 millones de market cap, con lo que lo dejaremos aquí en la B, en esta zona de en medio, y pasaremos ya a los siguientes dos. El siguiente es WIF, que WIF también claramente va a ir en la A o en la S. Sería considerado, ¿no?, un poco esa blue chip de meme, en este caso de Sol, pero como yo no conozco tanto este proyecto ni tengo nada aquí, pues lo vamos a dejar en la A, que al final el A pensad que es el top, ¿no? La S ya sería el top del top, con lo que seguramente esto se va a quedar un poco así. Por duda, no sé si Mock o Popcat bajaría alguno de estos aquí abajo, pero bueno, lo voy a dejar de esta manera. Y ya tendríamos último, que es el Wolf, que también lo he querido poner aquí, el Wolf de Sol, ¿vale? El que en su momento era el Wolf más grande, ya no lo es el Wolf de Ethereum. Y para mí este es una clara D, ¿vale? Porque había muchos influencers, calls de los que no me fiaba, lo que son los holders, había holders con mucha cantidad de tokens, con lo que era muy probable, ¿no?, que esto se fuera abajo, como al final acababa haciendo todo y que ha llegado a puntos más altos que en el Wolf de Ethereum, con lo que esto sería un poco el tier list o el ranking de memes que os quería hacer. Como veis, bastante completo en el sentido de que he hablado de tropecientos mil memes, pero bueno, espero que os haya sido útil, como mínimo pues interesante, ¿no?, de poder ver la cantidad de proyectos que hay. Tened en cuenta que la mayoría de memes mueren, con lo que tenemos que ir con mucho cuidado con todos estos, pero bueno, aquí tenéis un poco, ¿no?, pues todos aquellos memes que yo tengo en el radar. Evidentemente hay más que no están aquí, pero ya os los iré trayendo en siguientes vídeos. Y como os he dicho, no sé si era al principio o la mitad del vídeo, si os interesa que traiga un directo, ya sea yo solo en mi canal, con Mark en mi canal o en el canal de Mark con él, donde hablemos de tema memes, igual hagamos un ranking de memes, dejad aquí abajo en comentarios la palabra directo. Entonces yo ya sabré que esto os interesa. Y dicho todo esto, como siempre, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. Saludos.